Algo bien grande, hermanos, cuando vivimos conforme al Espíritu. Y ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para aquellos que se preguntan que si van a estar niños delante de Dios, amén. Hay algo que aquí nos aclara, dice, los que están en Cristo no tendrán condenación. There is no condemnation who is in Christ. Amén. Ahora, el juicio es en Cristo y para la honra y gloria de su acción de gracia hacia nosotros. Ahora, Romanos 8 nos liberta, hermanos, y nos da la paz. ¿Para qué? Para nosotros ejercer en el caminar de la fe. Diga, caminar de la fe. Es caminando en lo que es prometido. Fe es algo que, hermanos míos, sabemos que en sí se aplica creer o tener fe o tener una acción de realización que no se mira en el momento. Something that you cannot see, it's right there. If you can't see something that by faith, it makes it happen. Si tú no miras algo, una acción que quieres ver en el futuro, sabes que a través del espíritu de fe está hecho. ¿Quién dice amén? Lo que no está hecho a través de tu fe. La provisión que necesitas en el momento, que necesitas en ese preciso momento está ahí. ¿Por qué? Porque tú lo crees. Amén. No porque lo piensas, porque lo crees. Y creer, hermanos, es caminar. Amén. Ahora hablábamos en el proceso de Éxodo, hermanos, en la vigilia, y me encantó esa palabra, a mí me llenó bastante, hermanos. Pero en el 14 yo quiero que nosotros podamos ver ahí en el 14, y es donde cruzan el Mar Rojo. Ahí la lección más grande, hermanos míos, fue la etapa de Dios salvando a su pueblo. Ahora, hablábamos, hermanos, que en sí ciertas etapas de Dios. Vuelvo a repetirlo. Dios es amor. ¿Quién dice amén? Dios es justo. ¿Quién dice amén? Dios es ¿qué? Justo. Pero también, hermanos, Dios es manifestación de su espíritu. Amén. Dios es abundancia. Amén. Pero no podemos atarnos a una cierta parte de Dios. Amén. Tenemos mucho de donde podernos ampliarnos, de donde podemos nosotros tomar de la mano de Dios. En el momento que necesitamos ese lugar de abundancia, podemos tomarnos de la mano de Dios, porque sabemos que todo proviene de Dios. Ahora, Éxodo 14, hermanos míos, nos habla que en sí, cuando cruzan el Mar Rojo, hermanos míos, Dios enseña al pueblo que en sí hay un Salvador, y el Salvador es Jehová Dios. ¿Quién dice amén? Diga, Jehová Dios. En la purificación del cuerpo, en la purificación de la vida del creyente, se necesita pasar el proceso de conocer a Dios. Entre más te acerques, dígale a tu hermano, entre más te acerques, más te purificas. ¿Quién dice amén? Entre más te arrimas, más tienes de Él. Amén. Y ahora, como le digo, hermanos míos, podemos conocerlo a través del Éxodo 14, 15, y se va hasta el 16 y sigue adelante. Y uno de los puntos que quiero pegar en esta preciosa mañana es, hermanos míos, que Dios quiere que lo conozcas. Amén. No menospreciemos que Dios quiere constantemente que lo conocemos. En toda amplitud de lo que es Él, hermanos míos, no solamente. Ahora, y en este momento, hermanos míos, en Éxodo 14, Dios, hermanos míos, ya los había libertado. Amén. Conocieron la libertad a través de lo que es las plagas y la gloria de Dios y las maravillas que Dios enseñó en Egipto. Pero en sí, hermanos míos, el pueblo de Dios necesitaba que lo conociera mucho más profundo. ¿Quién dice amén? Después de haberlos liberado, a veces de 400 años, es algo difícil de creer que iba a llegar libertad al pueblo. Amén. Pero vieron que en sí ya estaban libres. El faraón, hermanos, empieza a perseguirlos, empieza a tomar esa acción. Pero yo quiero que usted mire esta parte, y esta parte es una clave para nuestras vidas, que deja que se acerque el faraón a ellos.
Amén. Deja que se acerque a ellos. Deja que se ponga difícil la cosa, que puedan ver el peligro. ¿Quién dice amén? Porque el faraón se hubiera quedado del otro lado de la montaña, de la sierra o del camino donde no lo vieran, y Dios lo hubiera parado allá. Pero él dejó que el pueblo de Dios viera que venía alguien persiguiéndolos, que venía alguien detrás de él con el destino de matarlos, con el destino de poner esas tumbas en ese lugar donde estaban, hermanos. Y Dios permite que el pueblo de Dios lo mire. Diga, el pueblo de Dios lo mira. Era el mismo enemigo, el mismo que los esclavizaba en Egipto, y lo deja que se vuelva a arrimar. ¿Para qué, hermanos míos, podemos ver esto? ¿Para qué deja que Dios suceda en esta acción? Para que el pueblo mire que no importa si regresa o quiere regresar en la misma esclavitud, Él estará ahí para salvar al pueblo. ¿Quién dice amén? No importa el problema que tengamos en el momento, Dios nos libera de ciertos problemas, nos sentimos libres, pero el enemigo se acerca a veces con lo mismo. Y quiere quitarte la esperanza, quiere quitarte la visión, quiere quitarte la promesa de Dios en tu vida. Y Dios lo permite, diga, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo conozcas más a fondo. Dios quiere que llenes ese espacio de duda con espacio de fe. Ayúdame en incredulidad, ayúdame en lo que no puedo creer, lo que es imposible para mi mente, mi corazón y mi ser. Ayúdame a crecer, Señor. Y es cuando el Señor deja que se acerque el problema, se acerque la situación, se acerque la manifestación, amén, de algo no muy agradable. Pero es a través de estas situaciones que podemos conocer más y más a Dios. Y es más lo que está hablando el Señor en estos días, que el Señor quiere que lo conozcanos, no en cierta parte, pero ampliamente, diga, ampliamente. En todas situaciones, todas. Por eso Pablo, hermanos, cuando decía, no importa dónde me pongas, yo serviré a Jehová, yo serviré a mi Dios, yo serviré a Jesús, yo serviré porque yo estoy convencido, yo tengo la sabiduría, tengo, hermanos, el entendimiento que Jesús siempre va a proveer. ¿Quién dice amén? Y todavía en prisión, toda pudo evangelizar. ¿Quién dice amén? Todavía cuando el hombre lo creía que lo iba a callar, todavía cuando el hombre creía que lo iba a tener encerrado donde nada iba a pasar, sus cartas salían a ministrar a su pueblo y diciendo, sigan adelante, sigan predicando, sigan evangelizando, sigan haciendo el llamado de Jesús en su corazón, sigan adelante, no importa que yo esté aquí dentro. Qué tremendo. ¿Quién dice amén? Un hombre convencido que su estrato de 4 paredes no declaraba su fe o no declaraba proyectar la palabra que estaba en él. Qué tremenda cosa. ¿Qué dice amén? Ese dice que en sí el enemigo pensaba que lo tenía aprisionado, pero para él estaba más que libre que estar predicando afuera. Porque esas cartas, hermanos, si el enemigo no lo hubiera puesto en prisión, ¿quién dice amén? No tuviéramos muchas de las cartas que tenemos ahora. ¿Qué dice amén? El enemigo cree que está afligiendo al creyente, pero el creyente, el discípulo de Jesucristo, hace todo lo posible y hace lo imposible para que la palabra llegue a aquel que lo necesita. ¿Quién dice amén? Y esa es la actitud que traspasa el tiempo. Esa es la actitud, hermano mío, que traspasó hasta 2000 años después. Estamos escuchando la palabra. ¿Por qué? Porque este hombre, aunque estaba prisionero, no paró de hacer la obra de Dios. ¿Qué dice amén? Nos enseña, hermanos, que nosotros estamos más que capacitados para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero deja al Señor que se acerque, porque esto que el enemigo viene atrás de ti, marca el tiempo, marca la situación, marca el día, no solamente en tu corazón, pero todos aquellos que miran la gloria de Dios a través de lo que tú estás manifestando en fe. It's through faith that is moved through the pages of life. And it's right now, the difficult part of your life, or the difficulty of that what you're having right now, is the one that's going to tell the tale years after you're gone.
Es este proceso de problema, de situación, de aflicción, que en este momento marca tu vida y marca las páginas del futuro que Dios tiene para ti. ¿Quién dice amén? Y es a través de Pablo. Por eso Pablo, aunque no caminó con Jesús, Jesús estaba en él. La experiencia de 3 días cambió su vida. ¿Quién dice amén? La experiencia de 3 días cambió su vida. Y ahora dice la palabra en sí, que los que están enfocados en Romanos 8, los que están enfocados en la carne, tendrán el fruto de la carne. ¿Qué dice amén? Porque se preocuparán, hermanos míos, de lo que está pasando y lo que el ojo puede ver. Y es lo que pasó en Éxodo 14. El pueblo de Dios se preocupó de lo que estaba viendo, porque en ese momento no estaba el Espíritu dentro de ellos. ¿Qué dice amén? El pánico que hubo en ellos, el desánimo que empezó a haber entre ellos, en sí, ya ellos cavando tu propio pozo, hermanos míos, ellos era, ¿por qué? Porque estaban viendo con la carne. Y Moisés miraba hacia arriba, hacia lo espiritual. Y ahora, gracias a Dios en estos tiempos ya no estamos como el pueblo. Bueno, unos si queremos podemos estar como el pueblo, pero también tenemos a través de la sangre de Jesús. Diga, a través de la sangre, como dice en Romanos 9, dice, a través de la sangre soy llamado hijo de Dios. Que tengo el privilegio de estar como Moisés estaba en ese momento. Que si se me llama a abrir el mar, yo solamente creeré. ¿Quién dice amén? Con los que andan conforme la carne, mirarán, se mortificarán y se preocuparán y estarán afligidos con la carne. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Pero los que están en el Espíritu, los que están en ese Espíritu de Dios, podrán ver la gloria y la bendición de Dios. ¿Quién dice amén? Ahora Jesucristo, cuando estábamos hablando de que caminó sobre el agua, amén. Cuando Él entró a la barca y entró la paz, era la misma agua. ¿Quién dice amén? La agua no fue transformada en otra agua. La agua era agua. ¿Quién dice amén? Es que cuando el Espíritu de Dios, que es Jesucristo en ese momento, entró en el pensamiento de estos hombres, todo se dio. Cuando entró Jesucristo, diga, cuando entró Jesús, calmó todo. Cuando Jesús entró en ese lugar, porque la barca es algo que nos ayuda mucho, hermanos, a cruzar los días, pero necesitamos que Jesús esté dentro de esa barca. ¿Quién dice amén? Y es a través de eso, hermanos, que conocieron a su Salvador, amén. Conocieron el nombre de Dios como su salvación, por nombre salvación, Jehová mi salvación. Éxodo 15, hermanos míos, nos habla del 1 al 21, que conocieron la alabanza, diga alabanza y gloria para Dios, un cántico al Señor, una bendición para el Señor, de grande estima. Aprendieron a gozarse en Dios. ¿Quién dice amén? Ahora, Dios nuestro Padre tenía un plan rápido para este pueblo. Porque si usted estudia, hermanos míos, que qué grande estaba el lugar del desierto donde ellos estaban perdidos, ellos lo hubieran cruzado en una semana, hubieran cruzado de lado a lado, pero ellos estaban por 40 años en ese lugar. Y fíjese que nos habla a nosotros que Dios tiene el proceso, porque a través de esa alabanza en Éxodo 15 se cruza otra vez, hermanos, hablando de la agua amarga de Mara, hermanos. La agua amarga de Mara, hermanos míos, nos habla que el pueblo de Dios tenía una necesidad, 3 días sin tomar agua, y la agua que habían llegado estaba amarga. Amén. Estaba amarga, diga, estaba amarga. Y llega el proceso, hermanos míos, en ellos a poder llegar a confiar de tal manera diferente a Dios. Ahora, ellos tenían la experiencia que si el faraón o un peligro venía, sabían que Dios era fiel.
¿Quién dice amén? Y que Dios iba a poner una columna de fuego, y no solamente de eso, pero lo iba a destruir, como decía la canción de ellos. Echó a la mar a los que los perseguían. Jinete y caballo lo echó a la mar. ¿Quién dice amén? Hasta la profundidad. Y dice que el Señor mismo, a veces nosotros nos ponemos en ese lugar donde el faraón sigue atormentando nuestras vidas. Amén. A través de los pensamientos, a través de esos lugares, hermanos, de egipcios que están en la cabeza, porque no dejamos que el mar lo ahogue. Dice que el Señor pone el pecado ¿en dónde? En el medio del mar. ¿Quién dice amén? ¿Y dónde quedó el faraón y todos sus cabalgantes? En el fondo del mar, donde merecen estar en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? No porque lo merezcamos, es porque Él nos lo ha regalado. ¿Quién dice amén? Nos ha entregado la victoria, nos ha bendecido de tal manera de poder caminar y no estar atorados en lo que pasó en el pasado y en donde estaba la prisión. Porque cuando cruzamos el mar rojo, hermanos, el enemigo queda ahogado, queda atrás, y no más, hermanos, nos puede tocar. Pero fiel es nuestro Dios, que no solamente quiere enseñarnos que Él está con nosotros favorable y nos quiere bendecir, hermanos míos, cuando el peligro se nos arrime, pero no es por la causa que el enemigo se arrimó. Diga, es por la causa que el enemigo se arrimó que conocimos a Dios de esta manera. El pueblo de Dios pudo reconocer que hay un Dios que He's got their back, que tiene su lugar de protección en el Señor. Es salvación. No importa que venga, Él va a poder hacer algo precioso. Ahora, la alabanza confirma que en su corazón estaba sembrada esa convicción, ese lugar donde ellos sabían que podían tener victoria a través de eso. Pero es porque se arrimó el enemigo y quiso convencerlos. Glorifíquese, hermano mío, cuando el enemigo quiera convencerlo que Dios no tiene el poder o la situación en el control. ¿Por qué? Porque Dios demostrará su gloria en ese preciso momento. ¿Qué dice amén? Solamente levanta tu mano y abre tus aguas. Pero llega, hermanos míos, a cruzar 3 días sin agua. Llega a llegar 3 días sin aguas, hermanos. Y no solamente eso, pero cuando llegan a un lugar donde van a saciarse, llega el momento donde van a tomar esa agua, hermanos míos. Y donde llega a tomar esa agua, la agua está amarga. Amén. Ahora, lo amargo no se puede. Y como les decía el viernes, hermanos míos, puede estar uno, hermanos míos, en el medio del mar y puede tener mucha agua, pero la agua no sirve para tomar. Amén. Se necesita un proceso de purificación en ella. Ahora, usted póngase a ver esto. Hay muchos que pueden sobrevivir teniendo sabiduría cómo transformar el agua, y hacen o si la pescan del cielo, o a veces unos tienen un globito que empiezan a producirse y a sacar agua purificada del mismo mar salado. Amén. Esa se llama la inteligencia que Dios nos ha dado en cierto momento. Amén. Pero yo quiero que usted diga que no se cambia el agua sigue siendo la misma, solamente es transformada, es purificada. Y ahora, en el proceso de Moisés, hermanos míos, es muy importante saber que Moisés le clamó a Dios. Diga, clamó a Dios. Diga, clamó a Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que clámenos a Él. Esta circunstancia llegó, this bitter water, esta agua amarga llega a nuestras vidas, hermanos míos, y lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo Moisés: consultar con Dios. Y fíjense que Dios no le dice más que ahí está el árbol, ahí está tu solución, ahí está, pero no le da instrucción qué hacer, solamente que lo libera a través de decir: tú sabes lo que tienes que hacer. Ahí está tu solución. Y en ese momento, hermanos míos, podemos ver que la agua y lo que es Moisés, hermanos, cortando el árbol y echándole en el agua es purificada y es hecha dulce. Amén. Dígale a su hermano: es hecha dulce. Que en sí, hermanos míos, es a través
de la instrucción y la obediencia de aquellos que creen en Dios, que lo amargo se vuelve dulce. ¿Quién dice amén? Es en estos momentos que el Señor nos habla diciendo: yo no estoy cambiando el agua, yo solamente a través de tu obediencia y la instrucción te la purifico. ¿Quién dice amén? Muchas de las veces creemos que dejar ir las cosas o buscar otro río, esa es la solución, pero Dios proveyó lo necesario en el momento que se necesitaba. ¿Quién dice amén? ¿Qué dice, hermanos míos? Que Dios pudiera haber hecho que esa agua amarga sucediera por sí misma. Amén. Esa agua hubiera salido una declaración y hubiera fluido dulce. Dios tiene el poder de hacerlo. ¿Quién dice amén? Pero Dios hizo este acto para enseñarnos a nosotros que nos va a tomar a nosotros el acto de fe, de confiar en Él. ¿Quién dice amén? Él, hermanos míos, nos enseña a través de esta historia que purificación. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el mundo? Levante su mano. Amén. ¿Verdad que sí? Le voy a decir a usted, ¿tiene el mismo cuerpo que estaba cuando estaba en el mundo? ¿Qué dice amén? A mí todavía me reconocen, hermano, cuando ando allá en la tienda. Yo no sé usted, ¿quién dice amén? Pero anda la Walmartino. No me acuerdo el nombre de él, pero él se acuerda del mío. ¿Quién dice amén? Hola, ¿cómo estás? ¿Me reconocen? ¿Por qué? Porque todavía me parezco al mismo. ¿Quién dice amén? No, el Señor, y eso es lo que el Señor quiere enseñar en este día, es que el Señor no te cambia, no cambió el agua, cambió y purificó lo que había dentro del agua. ¿Quién dice amén? Y ese árbol, hermanos, nos habla a nosotros personalmente, que es que antes era muy fácil hacer lo que el mundo aconsejaba. ¿Quién dice amén? Que lo era muy fácil hacer lo que en el mundo se dice. ¿Quién dice amén? Pero ahora, aunque nos parezcanos el mismo de antes, ya no somos los mismos de antes. ¿Quién dice amén? Porque Dios ha puesto el madero en nuestras vidas. Ha puesto la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Ha puesto la cruz en nuestras vidas, y no podemos ver que es algo que puede ser de bendición, que antes era amargo, pero ahora a través de la cruz puede ser algo dulce y agradable para todos aquellos que necesitan agua. ¿Quién dice amén? Dice: dentro de ustedes brotan ríos, diga ríos, de agua viva. ¿Quién dice amén? ¿Qué es la solución? ¿Qué es lo que Jesús está hablando? Y lo más tremendo de todo, de nuestros problemas que son solucionados, es poner la cruz en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra vida real, hermanos míos, y verá que se purifica y la acción es bien diferente. Porque a los que actúan y caminan conforme a la carne, hermanos, caminan conforme a la destrucción y a la muerte. Se destruye todo, da muerte a algo que debe de tener vida. El pensamiento solamente mira el desierto, las mías de desierto, pero el creyente, aquel que sabe que está en las manos de Dios, sabe que está en aquel que sustentará, que purificará, aquel que está delante de la presencia de Dios, sabe que de aquel lado hay una promesa más grande, hay algo más excelente que los espera, más que puro montón de arena. ¿Quién dice amén? Hay un oasis eterno que nos pone el Señor en nuestras vidas y nuestros corazones, hermanos míos, pero es para aquellos que pueden ver más allá de lo que el ojo puede ver. ¿Quién dice amén? La situación que tenemos en nuestra vida en estos precisos momentos necesita la cruz del Calvario, necesita a Jesucristo nuestro Señor llevándonos a clavar nuestras emociones, nuestras actitudes carnales. ¿Quién dice amén? Dios no cambió el agua, Dios solamente puso el complemento de purificación. Era la misma fuente, diga, era la misma fuente, pero ahora con la cruz del Calvario. Siendo Moisés la misma representación de Jesucristo, hermanos, en el pasado, para el pueblo, su mediador. ¿Quién dice amén? Tu intercedor, hermanos,
que formó y hizo los milagros de Dios conforme a lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. En ese momento el desierto era la bendición para el pueblo de Dios. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Precioso y excelente el Señor hablándonos, conociendo la intimidad, que es muy importante, de que la cruz no viva, hermanos míos, no viva en un cuadro, no viva en este altar, pero que viva en nuestros corazones. Que el sacrificio de Jesucristo, hermanos míos, nos exhorte a poder purificarnos y traspasar nuestras actitudes, diciendo: Jesucristo, what would Jesus do? ¿Quién dice amén? ¿Qué es lo que Jesús hubiera sido en estos momentos? ¿Qué es lo que Jesús hubiera plantado a través de estos momentos? ¿Quién dice amén? Nos habla, hermanos míos, la mujer del flujo de sangre. La gente, la mujer que tenía el flujo de sangre, hermanos, era inmunda. No la querían cerca del pueblo. Amén. Pero su corazón anhelaba tener su sanidad. No solamente su sanidad, pero su bendición a través de esa sanidad, que ser aceptada. ¿Quién dice amén? Dentro de la promesa de Dios. Era tremendo, hermanos míos. Nos demuestra, hermanos míos, que todo el proceso de Moisés a través del desierto es un momento de purificación, de conocer a Jesucristo. Yo le quiero decir, hermanos, en Éxodo 20, hermanos, Dios hace llover maná. Dígale a su hermano: hace llover maná. Ahora, fíjese esto. En el 15, el pueblo de Dios murmuró. ¿Sabe qué es murmurar? Habló en contra de Moisés. Amén. En sí, antes del Mar Rojo, hermanos, ellos ya se quejaban. Cruzan, son liberados, viendo la gloria de Dios. Sabía el Señor que ellos tenían confianza de esa fase. La siguiente fase, pudieron ver la gloria de Dios cuando pudieron empezar a tomar agua. Amén. Pero en el proceso de hambre necesitaban saber que Dios estaba con ellos, que toda la necesidad, todo lo necesario iban a tenerlo a través de la mano de Dios. Un creyente necesita pasar por su desierto. ¿Quién dice amén? Necesita pasar por cierto desierto para poder confiar y saber que Dios es bueno y fiel. ¿Quién dice amén? Para entender que Dios tiene un plan perfecto y que si Dios no en el momento no responde, es que sabe que vamos a estar bien con lo que tenemos. ¿Quién dice amén? O si no nos da lo que queremos y anhelamos en el momento que desesperadamente necesitamos verlo, hermanos míos, si no nos lo da, es que sabe que no lo necesitamos ahorita. ¿Quién dice amén? Él, hermanos míos, tiene el control. Tiene el control de todo, hermanos míos. Pero a través del maná, fíjese, hermano mío, simplemente Dios hubiera, por no haber creído en Él, solamente los hubiera dejado que el faraón los tomara. ¿Qué dice amén? Por falta de fe. Cuando murmuraron en contra del siervo, y es murmurar contra Dios y el plan de Dios, hermanos míos, Él simplemente hubiera dejado el agua amarga y se hubieran muerto conforme ellos estaban declarando. ¿Quién dice amén? Y la tercera, hermanos, con el hambre también murmuraron. Pero fíjese que lo que se malinterpreta a través de la carne, porque la carne siempre malinterpreta las cosas de Dios y dice que tiene enemistad con Dios. Dios tiene misericordia porque reconoce que somos humanos. ¿Quién dice amén? La comprensión de un Dios que conoce que no somos dioses, que somos carne, y la carne nos engaña. ¿Quién dice amén? Que a veces, hermanos míos, en vez de mirar hacia arriba, a veces miramos hacia abajo. O miramos el refrigerador, o miramos la situación que no está muy dulce en esos momentos. Y el Señor
no manda destrucción a la vida del creyente. Él manda la solución que necesita en el momento. Pero fíjese lo que el Señor nos enseña a través de esto, es que no solamente manda la solución, manda la instrucción para que aprendanos y crezcanos en Él. Qué tremendo. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama tanto. Y solamente necesita que creas. ¿Quién dice amén? Y volviéndonos a la palabra de Dios en Éxodo 15, dice aquí en 25, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, diga, un árbol, y lo echó a las aguas, y las aguas endulzaron. Hoy te pregunto, ¿qué quieres que Dios endulce en tu vida? ¿Qué es lo que necesita endulzarse en tu vida? What do you need in your life turned from bitter to something sweet? What is that you really would love to feel and experience? God has the answer, and the answer is in the Bible. Anything that you need is here, written in the powerful Word of God. He loves you so much that even though you can't comprehend His love for you, He still loves you more than ever. His love never ceases. Su amor nunca cede. Y aunque no comprendamos totalmente lo que Él está haciendo, Él no nos odia por eso. Él nos ama mucho más y nos bendice más cuando hacemos su voluntad en Él. Y dice que el árbol fue dado, hermanos. ¿Qué es el árbol? Es la palabra de Dios, y la palabra de Dios puede endulzar tu amargura de tu corazón, de tu momento, de tu temporada, y puede proveer si tienes hambre, puede proveer si tienes sed, puedes protegerte si viene el maligno, puede darte sandalias, puede darte ropaje, te puede dar todo lo necesario. Solamente necesitamos confiar en un Dios, mirar y consultar y ver dónde el Señor quiere que estemos puestos. ¿Quién dice amén? Diga, mi roca es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, dice que Cristo Jesús, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne, hermanos míos. El verbo es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Jesucristo haría en nuestras vidas? Y verá la gloria de Dios en el momento que usted lo necesita. ¿Quién dice amén? Qué bonito es cuando nos enseña Dios su amor a través de la cruz del Calvario, donde Él mismo, hermanos míos, decía, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Quién dice amén? Sabía que lo que venía era duro, pero en el momento, hermanos míos, se le dio lo necesario a Jesús. Cuando Él dijo, sea tu voluntad y no la mía. Dijo el Señor, es todo lo que necesito. Aquí está. Se levantó Jesús y fue a ser juzgado por el hombre, puesto en tortura, llevado al Calvario, y todavía sus palabras eran de amor, diciendo, perdónalos que no saben lo que hacen. Qué bonitas palabras, dulces, que eran amargas en ese momento, pero endulzaron el momento, porque hoy nos regocijamos con esas palabras. ¿Quién dice amén? ¿Quién se regocija, hermanos míos, que en el pasado yo, Constantino Garza, no sabía lo que estaba haciendo, pero Jesucristo le decía al Señor, decía, perdónalo, Señor, a este hombre que no sabe lo que está haciendo, el maltrato que le da a su familia, el alcoholismo, todo lo pornografía, todo lo adulterado que está este hombre. Perdónalo porque no sabe lo que hace. Dale la oportunidad, Señor, de poder tener redención en mi nombre. Deja que la cruz llegue a su vida. Yo lo transformaré, yo lo haré una vida nueva para honra y gloria tuya. Y ahora él será pastor de Templo Ebenecer en mi nombre. ¿Quién dice amén? Y es por la sangre de Jesucristo, hermanos míos, que es la nueva vida. Lo que yo era amargo en el pasado lo puede hacer algo dulce en el futuro. ¿Quién dice amén? Y todavía me falta mucho que Dios me pueda endulzar. ¿Quién dice amén?
solamente necesito la cruz en mi vida. Pónganos de pie, hermanos.